Apreciados hermanos, estamos muy contentos porque estamos estudiando este hermoso libro, Daniel. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, compartan mis hermanos. El título para hoy día es De la confesión a la consolación. Vamos a orar, mis hermanos. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque en este día tenemos la oportunidad de estudiar este hermoso libro de Daniel. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a hacer decisiones que van a ayudarnos en nuestra vida eterna. Cuídanos, Señor, cuida a todas las familias que estamos aquí, también a las familias que están viendo este video. En especial rogamos por todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Daniel 9:19 y dice: Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué oración! Oh Dios mío, Señor mío, perdona. Perdona. Estamos estudiando el libro de Daniel y hasta ahora hemos visto 3 capítulos especiales sobre profecía: Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Hemos visto que en primer lugar se presenta a Babilonia del 626 a 539 antes de Cristo, luego a los medos y los persas del 539 al 331 antes de Cristo, luego el imperio griego del 331 al 168 antes de Cristo y luego la Roma pagana del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Luego el reino dividido y el cuernito pequeño que simbolizaba a la Roma papal del 538 a 1798. Hemos llegado hasta el juicio y en Daniel 8 decía la purificación del santuario. Y luego de eso venía, ¿qué cosa? El reino de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que todo esto se iba a cumplir y se ha cumplido al pie de la letra. Pero hemos quedado en esta situación, la purificación del santuario. Recordemos cómo viene esa pregunta, Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta fue Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Entonces estamos en esta época de la historia de la humanidad, la purificación del santuario. Miren lo que le dijo a Daniel Dios, Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido, o sea, esta visión de los 2300 tardes y mañanas, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido, ¿cómo es? Es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Luego que, miren lo que pasó en el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendía? No entendía esta visión de los 2300 tardes y mañanas, esta visión que era verdadera.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice la purificación del santuario, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo? Y luego Daniel 9:1. Cuando termina Daniel 8:27, va a Daniel 9:1. Miren lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, el año 539, el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En ese año, ¿qué es lo que pasó? Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años estaba predicho de que el pueblo de Israel iba a estar cautivo. Ya habían pasado 60 años. 60 años y solo faltaba 10 años. ¿Será que estos 70 años se van a convertir en más tiempo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué? Entonces, cuando uno está desesperado, cuando uno va a la escritura y a veces está, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estaba Daniel? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer primero? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hizo Daniel? Miren lo que dice Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios. Entrar en contacto con nuestro Dios, orar a nuestro Dios, orar, Señor, tengo este problema, no entiendo qué está pasando, no sé, Señor, qué es lo que va a venir en lo porvenir, no sé qué es lo que está pasando, por favor, ayúdame. Orar a su Señor. Y miren cómo comienza su oración. E hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor, yo sé que eres poderoso, que eres bueno, que eres aquel que guarda tu pacto. Tú nunca vas a fallarnos. Nunca nos has fallado, nunca vas a fallarnos. Por el contrario, ¿qué sucede con nosotros? Daniel 9:5-6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Tú eres fiel y nosotros que nos hemos apartado hasta cometer grandes y viles pecados. Se parece a nosotros, se parece a nuestra vida. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Pero ¿qué es lo grande de Dios? ¿Qué es lo maravilloso de nuestro Dios? Miren lo que dice Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Qué hermoso. Es su naturaleza. Está listo para perdonarnos. Está listo para que Él perdone todos nuestros pecados. Y luego dice, y Él perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado. Qué hermoso es nuestro Dios. Aunque nos hemos rebelado contra Él, aunque nos hemos apartado como el hijo pródigo, aunque le hemos dicho, ya no quiero saber nada de ti, ¿qué hace? De Jehová es la misericordia y Él nos perdona, Él nos busca. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Qué hermoso es nuestro Dios. Él es fiel, nosotros infieles.
fieles. Luego miren lo que dice el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Elevamos nuestros ruegos. Esta es una oración de intercesión. No elevamos confiados en lo que hacemos nosotros, sino porque tú eres misericordioso. Nada más que por eso. No merecemos, pero tú eres misericordioso. El versículo 19, miren lo que dice. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, perdona, ¿por qué? Por ti, porque tú eres misericordioso, eres misericordioso. ¡Qué oración más hermosa! ¿Qué pasó después de la oración? Miren lo que dicen los versículos 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estaba orando y vino el ángel a él. Y miren lo que dice los versículos 22 y 23. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues. ¿Entiende qué? ¿Qué es lo que no podía entender? Vamos a recordar, él no podía entender esta visión de las 2300 tardes y mañanas que era verdadera. Él no podía entenderla. Entonces viene a ayudarle y le dice: entiende pues la orden y entiende qué cosa. Esta visión, entiende esta visión. ¿Cuál visión? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tardes y mañanas. ¿Qué significa tardes y mañanas en la Biblia? Y sabemos nosotros, tarde más mañana. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Tarde y mañana es igual a un día. Y estos otros versículos de referencia. Luego, un día. ¿Qué significa un día en el término bíblico? Números 14:34. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Un día, ¿a cuántos años equivale? A un año. Entonces un día es igual a un año profético. Números 14:34, Ezequiel 4:5 al 6. Entonces 2300 días es igual a ¿cuánto? 2300 años. 2300 años. Por eso el ángel le dijo que esto era para mucho tiempo, 2300 años. Y entonces el ángel comienza a explicarle. Miren lo que dice Daniel 9:24.
De estos 2300 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, 70 semanas. 70 semanas, una semana. Una semana es igual a ¿qué? ¿Cuántos días? Una semana tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Una semana igual 7 días, 70 semanas por 7, entonces será ¿cuánto? 490 días, 490 años, 490 años. Entonces, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, 490 años están determinadas, están guardadas para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. ¿Qué iba a ocurrir durante esos 490 años? Mira, en primer lugar, para terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. La prevaricación es esa acción de pecar, esa acción de cometer pecado. Luego, ¿para qué? Y poner fin al pecado, terminar con el pecado, con las consecuencias del pecado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y expiar la iniquidad, expiar la iniquidad. ¿Quién es el único que puede salvar al ser humano? Nuestro Señor Jesucristo es nuestra expiación para traer la justicia perdurable. Otra cosa importante, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, y ungir y bautizar al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 490 años están separados para el pueblo de Israel y para que ocurran todas estas cosas hermosas. La pregunta es, ¿cuándo empieza estas 70 semanas o 490 años? ¿Cuándo empieza? Miren lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo empieza? Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? Esdras 7, 12 al 13. En el reinado de Artajerjes. ¿Qué ocurrió? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Ese momento, el año 457 antes de Cristo, fue dado el decreto para que el pueblo de Israel pueda restaurar y edificar Jerusalén. Entonces, este periodo empieza el 457 antes de Cristo. Y luego, ¿qué iba a pasar? Miren lo que dice aquí. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 2 periodos. Uno de 7 semanas. 7 semanas, y hemos dicho que cada semana tiene 7 días. Si multiplicamos 7 por 7 es 49. Y si restamos 457 menos 49, eso nos lleva a el año 408. 49 años nos lleva hasta el 408 antes de Cristo, justamente cuando se terminó la reconstrucción del templo, tal como Dios lo había dicho, con fechas exactas. ¿Luego qué? Luego dice, habrá 62 semanas.
Luego de las 7 semanas, 62 semanas adicionales. 62 semanas multiplicado por 7 nos da 434. Ahora estos 434 le restamos 408. 434 menos 408 es igual a 26. Nos lleva al año 26. Ahora miren esta figura. Cuando nosotros vamos al calendario y computamos antes de Cristo y después de Cristo, tenemos año 2, año 1, año 1, año 2, año 3, y antes y después de Cristo. ¿Qué pasa con este año? Ese año viene aquí y lo sumamos y nos da exactamente al año 27. Al año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió el año 27? ¿Qué ocurrió el año 27? Lucas 3, 1 y 21. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿qué ocurrió? Jesús fue bautizado, tal como Daniel había dicho. Hasta el Mesías príncipe habrá esta cantidad de años y esta cantidad de años hasta el año 27, el bautismo de Jesucristo. ¿Qué más iba a ocurrir? Miren lo que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Después de este periodo, ¿qué va a ocurrir? Va a morir ¿quién? Jesucristo. Se quitará la vida al Mesías. Y luego que Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Después del 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana, ya sabemos, por 7 igual 7, lo que significa 7 años. Y si nosotros sumamos 27 más los 7 años, nos lleva al año 34. ¿Qué ocurrió el año 34? ¿Qué ocurrió? Ocurrió el martirio de ¿quién? De Esteban. Los líderes judíos rechazaron el evangelio y el evangelio pasó a los gentiles, exactamente como Dios había dicho. 70 semanas, 490 años están determinadas para el pueblo de Israel. Exactamente, sin fallar, con fechas exactas. Cuán exacto es nuestro Dios. ¿Y cuándo lo dijo eso? El año 539. 539. Y mire cuánto tiempo ha pasado y no se ha equivocado. Exactamente. Exactamente. Y algo más iba a ocurrir. Algo más. Miren lo que dice. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana, exactamente a la mitad, iba a terminar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, 7 días, que es una semana, lo dividimos entre 2, que es la mitad, nos lleva a 3.5. Y si lo redondeamos, es 4. Y 27 más 4, ¿qué pasa? 27 más 4 nos lleva al año 31. ¿Qué ocurrió el año 31? Murió nuestro Señor Jesucristo. Exactamente en ese periodo murió nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué es lo que ocurrió. Marcos 15, 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Muerte de Jesús. Y luego, ¿qué sucedió?
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo. ¿Qué pasó? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esos símbolos que pertenecían a la muerte de Cristo terminaron ese momento. Ya no más símbolos, sino directamente a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que había muerto por nosotros. Exactamente. Esto es el tiempo de Dios. Y no se equivoca. Ocurrió todo de acuerdo a lo que Él había planeado. Esto nos lleva en el sistema profético desde el año 457 hasta las 70 semanas hasta el año 34 después de Cristo. El año 34 después de Cristo. Pero no termina ahí, porque son 70 semanas solamente y el periodo de toda la profecía es 2300 años, 2300 años. Ahora, de 2300 años, si nosotros restamos estos 490 años, ¿qué es este periodo para el pueblo de Israel? Nos da 1810 años. Falta 1810 años desde el año 34. ¿A dónde nos lleva eso? 1810. Lo único que tenemos que hacer es sumar 1810 más 34 y eso nos da 1844. O sea, este periodo termina el año 1844. ¿Qué ocurrió el año 1844? De acuerdo a esta profecía, 1844, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Daniel 8:19. ¿Cómo era esta profecía? Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, esta profecía era para el tiempo del fin, 1844, y el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. El santuario será purificado. Si nosotros vamos del 457 a 2300 años, nos lleva a 1844, justo después de este cuernito pequeño y antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo. Estamos en este periodo del juicio, o lo que el capítulo 8 dijo, la purificación del santuario, y el santuario será purificado. ¿Qué sucedió en ese día? Miren lo que dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros vemos aquí que era el tiempo del juicio, la purificación del santuario, y ahora dice la hora de su juicio ha llegado. ¿Dónde se realiza el juicio? ¿Cómo se realiza el juicio? La pregunta es entonces, ¿quién preside el juicio investigador? ¿Quién? Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Quién preside? Nuestro Dios. Daniel 7:10. Luego dice, el juez se sentó. Estamos en la escena del juicio. ¿Quién preside? Dios. Luego, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados en ese juicio? Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y luego, 1 Pedro 4:17, miren lo que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? De Dios. ¿Por quién comienza el juicio? Por
todos aquellos que hemos aceptado a quién, a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora otra pregunta, ¿qué código es la base del juicio? ¿Cuál es el código base de este juicio? Santiago 2:12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Qué clase de ley? La ley de la libertad, los 10 mandamientos son la base del juicio. Otra pregunta, ¿quién es el acusador? ¿Quién acusa en ese juicio? Apocalipsis 12:10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás, él es el que está acusando. ¿De qué nos acusa? ¿De qué nos acusa? Romanos 3:23. Cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Este es pecador. Este está destituido de la gloria de Dios. Este no merece entrar ¿dónde? A la patria celestial. Él no merece. Por el contrario, ¿qué merece él? Miren, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Este es un pecador, este ha infringido la ley y no merece entrar en el cielo. Eso es lo que nos acusa Satanás. Y nosotros no tenemos defensa por nosotros mismos. No hay defensa para nosotros. Nosotros no podemos alegar diciendo, no, yo no he pecado porque todos somos pecadores. Entonces viene lo siguiente, ¿quién es nuestro abogado? Primera San Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro defensor. Él es aquel que está listo para defendernos. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Él es nuestro abogado, y cuando Satanás nos acusa, él dice, no, este hombre, esta mujer, este niño, este anciano, esta persona se ha entregado a mí, ha aceptado mi muerte, yo he muerto por él ha aceptado mi muerte, y él merece ¿qué cosa? La salvación. ¡Qué maravilla de las maravillas! Yo no merezco nada, nosotros no merecemos nada, nosotros merecemos la muerte, pero Jesucristo dice, no, yo he muerto por él, yo he muerto en lugar de él. Él es nuestro abogado que está listo para decir, él necesita la vida eterna porque yo he muerto por él. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el resultado del juicio? Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron ¿qué cosa? El reino. Después de todo, aquí está el reino para ustedes. Vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¡Qué maravilla! ¿Va a venir el tiempo? Sí, va a venir el tiempo, porque Daniel 2:44 había dicho, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Va a venir nuestro Señor Jesucristo, sí va a venir. Estamos viviendo en este momento importante de la vida
humana. Estamos en el tiempo del juicio, la purificación del santuario, y solamente estamos esperando que el reino de nuestro Señor Jesucristo venga. Jesús nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a estar en el cielo, mis hermanos. Vamos a recibir la patria celestial. Mis hermanos, ojalá que nos consagremos a Dios, ojalá que le entreguemos todos los días nuestro corazón a Jesucristo para que Él sea nuestro abogado y nosotros tengamos derecho a la vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.